vivimos en un tiempo, y siempre ha sido esto, yo creo que en la historia del hombre desde la caída, que el hombre ha cuestionado su existencia, su identidad, el significado, el propósito de su vida, quién soy yo, quién somos como humanos. Claro, en la época que estamos viviendo, cosas que a lo mejor no se cuestionaba, el hombre no cuestionaba, ahora cuestiona la identidad de su propio género biológico, si yo soy masculino, soy femenina, o soy... Pero la idea de identificación es esencial. Es esencial porque en sí nuestro modo de vivir, nuestra práctica, tiene que concordar y tiene que concordar con nuestra identificación, y la manera que nosotros vivimos, al fin y al cabo, refleja quién somos. ¿Quién somos? Entonces, como cristianos, nosotros tenemos una identificación. Llamarnos cristianos es una identificación. Es interesante que la primera vez que se usa esa designación en Hechos capítulo 11, esa fue una designación, una identificación de los cristianos que no fue originado por los cristianos. Eso fue originado ¿por quién? Por los incrédulos. Por los incrédulos. Los cristianos, ¿sabes lo que se estaban llamando a los cristianos? El camino. Somos del camino. Somos del camino. Sí, discípulos, seguidores. Vemos aquí también, y vemos constantemente en el Nuevo Testamento, que esas designaciones de discípulos y seguidores son ahora no reemplazados permanentemente, pero lo que se enfatiza más es la membresía en la familia de Dios, como ahora pecadores que han sido adoptados como hijos de Dios, y ahora somos ¿qué? Parte de la familia de Dios, y somos ¿qué? Hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Entonces, esta mañana que vamos a observar y proclamar la muerte de Cristo, vamos a proclamar la identificación que Cristo ganó con su muerte por nosotros, que ahora tenemos una nueva identificación. La identificación vieja nuestra antes de la salvación, sin Cristo, se puede decir que éramos ¿qué? Pecadores, pero seguimos ser pecadores, pero no pecadores como ¿qué? Como hábito, como la característica del estilo de vida de nuestra vida. Débiles o flacos. Cuando dice Romanos capítulo 5, cuando éramos flacos espiritualmente. Pero ¿sabe cuál es otra identificación? Si uno no es salvo por la gracia del Señor y no es unido a Cristo en esa salvación, entonces eres un enemigo de Dios. Es un enemigo, esa es tu identificación. Un condenado, uno digno de condenación. Eres hijo de Satanás. Entonces, la identificación de uno es sumamente importante, y regocijamos y proclamamos y debemos proclamar con tanto gozo a través de la Santa Cena la nueva identificación que tenemos en Cristo Jesús, pagado por su sangre, por su muerte. Y quiero entonces compartir un versículo. Si tienen el boletín, lo ves ahí, que es en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Un solo versículo que nos da 4 piezas de identificación. Si uno viaja al aeropuerto o va a algún sitio oficial, a lo mejor un sitio donde está un sitio de gobierno, eso te van a pedir por su identificación. Debe tener por lo menos una licencia que dice que tú eres un residente
Si eres de la Florida, residente de la Florida o de cualquier estado está y tiene tu dirección, tiene tu fecha de nacimiento, tiene etcétera, etcétera. A lo mejor tu pasaporte si vas a un viaje extranjero. Hacer un viaje extranjero tienes que llevar tu pasaporte. Si vas a votar, algunas veces te piden por no solo tu tarjeta de voto, pero también tu licencia. Entonces Pablo aquí nos da 4 piezas de identificación que podemos sacar, si podemos decir, en nuestro corazón, en nuestra mente y saber quién somos. Y deberíamos saber quién somos para entonces vivir de una manera que concuerda con esa identificación. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, pero es parte interesante que lo que él habla aquí de la iglesia de Cristo, una iglesia local ahí en Corinto, pero también se habla de cada cristiano. Pablo lo dice en una apertura de una carta, ni en el cuerpo o mensaje principal de la carta, lo hace aquí en la apertura de la carta, que consiste de 3 versículos. Permíteme leer esos 3 versículos. Comienza ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién somos? Podemos decir, sí, somos cristianos, pero ¿qué significa eso? Bueno, para esos incrédulos que llamaron a los creyentes en Hechos capítulo 11, cristianos, le estaban diciendo, ¿son qué? Pequeñitos Cristos. Pequeñitos Cristos. En otra palabra, los cristianos están viviendo de una manera donde estaban reflejando la imagen de Jesús. Querían ser como su Salvador. No solo estaban proclamando a Jesús como Salvador, pero que querían vivir como Él quería y como Él quiere y reflejar su imagen a través de su vida. Entonces, los incrédulos, esos que no eran salvos y rechazaban al mensaje del Evangelio, llamaban entonces a los cristianos pequeños cristos. Eso es lo que significaba esa identificación. Pero ahora que vivimos en una región, una parte del mundo, en el mundo occidental que ha sido evangelizado o donde se encuentran muchas iglesias y muchos que nacen en la iglesia cristiana y profesan ser cristianos como religiosos o como por lo menos ser asociado con la religión cristiana, ya ha disminuido un poco esa designación cristiano. ¿Qué significa eso? Porque ya los incrédulos que usan esas palabras lo usan como una manera académica o en la enciclopedia. Esos que dan culto a Jesucristo o que siguen a Jesús como su Cristo, su Mesías, y forman una religión que se llama el cristianismo o la religión cristiana. Pero eso ya no comunica tanto de lo que de verdad somos como cristianos. Interesante también que Pablo elabora un poco sobre la identificación de cristianos a una iglesia que si han leído esta carta y saben algo de esta iglesia que Pablo mismo sembró, él trajo el evangelio ahí en la ciudad de Corinto y hubo pecadores que recibieron a Cristo como su Salvador y formaron la iglesia ahí en Corinto. Entonces él fue el primer pastor y el primer líder y enseñó ahí por 1 año y medio. La iglesia, después que se fue Pablo, bajó espiritualmente, que uno lee esta carta y
y van a ver que esta iglesia es una iglesia egoísta. Se puede decir, se puede usar la descripción, una iglesia carnal, una iglesia autocéntrica, egoísta. Era una iglesia fracturada entre diferentes grupos, rivales, se estaban poniendo demandas unos a los otros, estaban permitiendo un miembro que estaba practicando la inmoralidad, lo estaban permitiendo todavía a tener comunión en la iglesia, tenían problemas hasta con la doctrina de la resurrección de Cristo, estaban cambiando el orden del culto y de la estructura del liderazgo en la iglesia, donde estaban entonces permitiendo a mujeres a tomar papeles de liderazgo en la iglesia cuando deberían ser los hombres hacerlo. Y eso dice algo mucho sobre los hombres que estaban en esa iglesia, que no estaban tomando ese lugar y estaban permitiendo eso. Una iglesia donde había muchos miembros arrogantes y estaban entonces celebrando lo que llamamos los dones carismáticos o milagrosas, espectaculares, y dándole más importancia a esos ministerios, que los ministerios que no eran milagrosas, pero eran ministerios hechos por miembros que eran miembros de servir, ministerios que no eran espectaculares, pero eran ministerios donde eran callados, no estaban hablando, no estaban comunicando, pero nada más sirviendo a la gente consistentemente, y no le estaban dando tanto importancia a esos y a esos ministerios, y al fin no estaban hasta los dones milagrosos o espectaculares, los dones milagrosos y espectaculares, no lo estaban haciendo con amor. No lo estaban haciendo con amor, lo estaban haciendo con arrogancia. Y vemos ahí que en la carta está el capítulo del amor, dejándonos saber que la mejor obra y la obra más importante y el fruto más impactante y más importante que el cristiano puede manifestar del Espíritu Santo y que la iglesia puede practicar en su iglesia es el amor, no un don milagroso. Al contrario, se puede practicar esos dones sin el amor. ¿No me creen? Entonces lee la vida de Judas Iscariote, que pudo hacer milagros sin ser cristiano. Entonces, vemos que fue esto una iglesia con muchos problemas. Con muchos problemas. Pero todavía Pablo, y no estaban practicando la santidad en su vida cotidiana. Entonces Pablo, desde el principio, en la apertura, él de la carta aquí ya le acuerda a ellos quién son ellos y cómo deberían vivir. Y eso es el mensaje, todo el mensaje ahí en la carta, esta primera carta a los Corintios, es vivir según tu posición, según tu identificación. No permites y para de actuar y vivir de una manera que traiciona esa identificación y el nombre de Cristo. Tú eres como iglesia por la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y lo que él dice aquí es que la iglesia es un pueblo santo de Dios. Es un pueblo santo de Dios. Entonces vemos aquí, él quiere ya desde el principio, del comienzo, a dejar saber a estos cristianos y a esta iglesia que tienen que vivir una vida, si es una iglesia verdadera, cristiana,
entonces tiene que vivir consistente con el llamado de Dios sobre su vida y sobre su congregación. Vemos aquí también que aquí no se puede distinguir demasiado la idea de la iglesia corporal y el cristiano individual. En otra palabra, no existe una iglesia corporativa sin sus miembros individuales. Tampoco no existen en el Nuevo Testamento cristianos individuales sin pertenecer a una iglesia, sin estar conectado con una iglesia. Según una verdadera iglesia cristiana y un cristiano verdadero tiene 4 piezas de identificación. Vamos a ver la primera pieza. La iglesia y el cristiano pertenece a Dios. Fíjense aquí que Pablo se está presentando aquí en su carta, debe ser como el escritor de esta carta, y ya en versículo 2 inicia ahí la apertura. Él nos deja saber quién son los lectores de la carta. La destinación o el destino de esta carta es a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y tú dices, bueno, pero eso me parece muy sencillo. ¿Dónde está la identificación tan profunda e importante ahí? Bueno, él podía escribir eso hasta más sencillamente, es decir, a la iglesia que está en Corinto. Ya la iglesia ya tiene su significado, porque la palabra iglesia en el griego significa, por lo menos el significado de la raíz de esa palabra, tiene que ser esos que son llamados desde afuera o de algo. Pero aquí él también usa la frase, la iglesia de Dios. Y esa relación ahí gramatical se refiere a la posesión de Dios, que es una iglesia poseída por Dios. En otra palabra, la iglesia pertenece a Dios. Y aquí no se está hablando solo de la iglesia universal. Aquí se está hablando de una iglesia local. Podemos decir verdaderamente que la iglesia bíblica Miami Bible Church, es una iglesia de Dios. Pertenece a Dios. Dios es nuestro dueño. Dios es nuestro dueño. Entonces, el punto de Pablo es que los cristianos ahí en Corinto son la asamblea que pertenece exclusivamente al único y verdadero Dios vivo. La iglesia es la iglesia, y cada iglesia local cristiana es la iglesia de Dios, y cada verdadero cristiano pertenece a Dios. Pertenece a Dios. Dios es su dueño. Si eso no fuera suficiente, Pablo identifica a la iglesia y sus miembros cristianos por otras 3 descripciones, y 2 de ellas, y aquí donde viene la conexión con nuestra lectura bíblica esta mañana, se refiere a la santificación de la iglesia y de sus miembros. Recuerda que leímos eso en Hebreos capítulo 10, que por la muerte de Cristo hemos sido santificados una vez para siempre. Una vez para siempre. Ahora la cuestión es qué significa esa palabra. Fíjense que dice a la iglesia de Cristo que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús. Entonces esta pieza de identificación amplifica lo que significa ser la iglesia de Cristo, de Dios. La iglesia y los cristianos pertenecen a Dios, pero también han sido ¿qué? Santificados. Recuerda que la iglesia se encuentra en la ciudad de Corinto, y esa ciudad fue una iglesia, esa ciudad fue una ciudad importante, fue una ciudad donde se cruzaba muchas culturas y filosofías, porque era una ciudad de puerto como nuestra ciudad aquí de Miami. Es una ciudad donde estaba en una península, donde se podía viajar desde la isla, de una isla ahí
a la tierra principal de Grecia y viceversa. Entonces aquí esta es una ciudad entonces donde era importante en el Imperio Romano porque había un procónsul, un distrito de juicio ahí en esa ciudad. Como vemos aquí en los Estados Unidos que hay ciudades donde tienen también sus cortes federales. No cada ciudad en los Estados Unidos tiene una corte federal. Hay distritos federales. Nosotros tenemos una aquí que sirve para casos federales la región de la Florida del Sur. Y entonces eso era también la ciudad de Corinto, era una ciudad importante de esa manera, de esa perspectiva también. Pero más importante, debido a la situación espiritual, era una ciudad muy pagana. Una ciudad corrupta y pagana. Los cristianos, una ciudad inmoral. Los cristianos que profesaron fe en Cristo a través del ministerio del Evangelio, fueron sacados de una vida pagana y inmoral. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 6, que dice aquí, no sabéis que los injustos, capítulo 6, versículo 9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, en otra palabra, homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido ¿qué? Santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese estilo de vida, eso era su identificación, se puede decir, a través de su modo o su estilo de vida. Pero su identificación eran pecadores que estaban separados de Dios bajo su condenación. Ahí se puede decir que otra identificación del cristiano es que son herederos del reino de Dios. Pero Pablo quiere enfatizar que han sido santificados, no solo justificados, no solo lavados, pero santificados. Y esa palabra es una palabra que significa ser, en su significado raíz o original, ser separados o apartados. Me gusta lo que dijo un teólogo holandés, Herman Ridderbos, que él habla de que hemos sido apropiados o apartados, agarrados por Dios y dedicados a Él. Apartado por Dios y dedicado a Él. Hemos sido dedicados, no solo una sola vez, pero para siempre. Entonces, esta es una palabra que, por supuesto, lo han visto, amor, en la manera del verbo, en la forma del verbo de ser santificados o vivir santificadamente, como una descripción que significa vivir con santidad. Con santidad. Entonces, vivir como cristianos deberíamos, y este es el mensaje principal de la carta, es que la iglesia que pertenece a Dios tiene que vivir en santidad. ¿Por qué? Porque esa es su identificación. Esa es su posición delante de Dios. En otras palabras, Pablo aquí se está refiriendo no a la práctica de santidad, aunque eso es importante y debe fluir de esa identificación. Él se está recordando a una iglesia que es problemática, está pecando bastante entre ellos, entre su membresía, diciendo, esto no concuerda con lo que tú eres. Tú has sido ya apartados para vivir una vida dedicada a Dios. Han sido dedicados a Él. Esto pasó
solo por la gracia soberana de Dios, atrayéndolos a una relación exclusiva consigo mismo. Entonces, lo que él está hablando aquí es lo que sucedió en la salvación, porque lo está hablando ya de una acción ya completada que todavía tiene resultados que permanecen. Han sido santificados y permanecen santificados. Permanecen apartados y dedicados a Dios delante de Él, como tu posición. Te dice, bueno, pero todavía peco, todavía me siento con deseos pecaminosos y batallo con eso, sí. Eso va a ocurrir. Pero todavía tiene una posición delante de Dios, como tenemos una posición como ciudadanos de este país. Si yo le hago la pregunta, ¿violan alguna vez las leyes de este país, las leyes de este condado, de este estado, de este condado, de esta ciudad, de esta comunidad? A lo mejor vive en un condominio y los condominios tienen sus propias leyes y reglas, ¿verdad? Del Condominium Association. Perfectamente cumple con todas las leyes que están sobre. Nadie aquí puede levantar la mano y decir, bueno, entonces nadie aquí es perfecto, pero todavía, si no han sido agarrados, arrestados, llevados a un juicio y ser encontrados culpables de una infracción o de un crimen o algo así, y tienes un récord limpio, entonces todavía eres una persona que inocente. Eso es un principio fundamental en nuestro país. Tú eres inocente hasta comprobado que culpable. Entonces, no me sorprendería si la mayoría de nosotros aquí tienen entonces un récord limpio, según las leyes de este país, por lo menos las leyes estatales, federales, con respecto a las leyes criminales. Pero eso no significa que no hemos violado o violamos las leyes ocasionalmente. Aquí Pablo no se está refiriendo a la práctica de la santidad, está hablando de la posición. Entonces, delante de un juez o delante de la ley de nuestros países, podemos tener un récord limpio. Eso es nuestra posición. Eso es nuestra posición. Ciudadano, un ciudadano que se conforma a las leyes de este país. Entonces Pablo le está acordando que lo que sucedió en su salvación, no solo que fueron salvos, no solo que fueron justificados, no solo fueron perdonados, no solo fueron adoptados, no solo fueron regenerados o ser convertidos, han sido santificados, han sido separados y dedicados a Dios, han sido incorporados, fíjense aquí, a Cristo para siempre, a los santificados en Cristo Jesús. No se puede referir a la santidad del carácter o de la conducta de la iglesia, porque desde el versículo 4 y adelante, Pablo, especialmente en versículo 10 y adelante, el resto de la carta, él habla como la iglesia es inconsistente y inmadura y a veces inmoral y arrogante y falla de practicar su santificación o su santidad de una manera práctica y ética. Pero él está diciendo a través de esta apertura aquí, de estas palabras, que que la base de su santificación práctica viene de que han sido ya santificados relacionalmente con Dios, pero que necesitan que expresar su santificación, su santidad en su estilo de vida para que coincida con su posición santa.
nosotros también vivimos en una ciudad parecida a Corinto, ¿verdad? Muchas veces gente me han, amigos, otros pastores me han hecho la pregunta, ¿cómo es vivir y ministrar, servir aquí en Miami? Yo creo que, yo me imagino, porque yo no viví en Corinto, es una ciudad antigua en estos tiempos de los Nuevos Testamentos, pero me imagino algo parecido como esta ciudad. Nosotros somos una ciudad de puerto, hay muchas culturas, particularmente la cultura latina, que viene aquí, viven aquí o pasan por aquí. Muchos turistas del norte, de Europa, vienen a Miami o vienen o viajan a través de Miami a ir al barco y hacer sus cruceros, pero aquí se juntan muchísimas culturas y filosofías. Pero una cosa que hay en común, como se vio en Corinto, es que Miami, tal como Corinto, es una ciudad muy corrupta y pagana. Verdaderamente secular, aunque tiene muchas iglesias dentro de ella. Es una ciudad donde mucha gente trabaja duro, pero quieren jugar y divertirse hasta más todavía. La recreación, el entretenimiento y la vanidad se valoran supremamente aquí en nuestra ciudad. Entonces, nuestra identidad como iglesia y para cada uno de nosotros como cristianos es ser una gente y una persona santa y distinta que viviendo en una ciudad donde alrededor es una cultura mundana, carnal, egoísta, inmoral, materialista. Vamos a esforzarnos por no conformarnos a un estilo de vida mundano, con su forma, no conformarnos en su forma de pensar, de sentir, de comportarnos. Debemos expresar entonces la santificación práctica que coincide consistentemente con nuestra santificación ya posicional, que muestra que verdaderamente pertenecemos a Dios y que hemos sido unidos a Cristo. La tercera pieza de identificación es aquí, no solo que pertenecemos a Dios y hemos sido ya santificados en Cristo Jesús, separados y dedicados a Dios en la salvación para siempre, pero llamados a ser ¿qué? Santos. Ser santos. Entonces nuestra identidad como cristianos es que somos santos. Eso significa que somos santos. No hay nada complicado del significado de esta palabra, no hay nada diferente. La designación santos es una manera abreviada de referirse a aquellos que han sido santificados en Cristo. Tiene en común con el sustantivo el verbo santificados, tiene en común la misma raíz. La misma raíz. Consagrar, santificar, hacer santo, pero aquí ahora se está hablando del sustantivo y de la identificación de persona, santo o santa. Es una coincidencia también que las palabras para iglesia y la palabra llamada aquí comparten la misma raíz. Es interesante. La iglesia significa llamados. Si lo vemos de su significado original, esos que han sido llamados. Es interesante que ahora dice aquí, ahora somos ¿qué? Llamados santos. Entonces la iglesia fue llamada, o lo que compuesta la iglesia, los pecadores que han sido salvos, que compuestan la iglesia, han sido llamados como iglesia para ser ¿qué? Santos.
Esto tiene también una historia, o por lo menos un trasfondo histórico aquí, porque tal como Israel fue escogida como nación y pueblo y llamado y apartado incondicionalmente para Dios, así la iglesia en esta época es llamada a ser santa delante de Dios y delante del mundo. Entonces los miembros de la iglesia deben vivir como santos porque son llamados a ser santos. Entonces vemos aquí que santo se convierte en la manera, es la manera regular de identificación para Pablo. En Romanos capítulo 1, versículo 7, o Romanos 8, capítulo 27, 2 Corintios capítulo 1, versículo 1, Efesios capítulo 1, versículo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 2. Cuando él escribe una carta, muchas veces él identifica a los hermanos en la iglesia como ¿qué? Santos, a los santos en esta ciudad. Él no está hablando de ciertas personas específicas, está hablando de todos los cristianos, de todos los miembros de la iglesia. Entonces sí, cada uno de ustedes que son un cristiano verdadero es un santo o una santa. Santo Daniel, si lo puedes creer. Santa Ofelia. Santo Jorge. Es una de las desgracias de la historia y la tradición de la iglesia que el término santo se ha identificado demasiado estrechamente con los apóstoles o líderes cristianos destacados o individuos que han servido a la iglesia de una manera virtuosa y supuestamente milagrosa. Debe darle 4 razones porque esto es una desgracia. Primero, la noción de que todos los cristianos son santos por el beneficio del llamado de Dios, porque el llamado de Dios es un acto de gracia, es entonces cubierta o ocultada por la práctica engañosa de conferir un título de santidad a un individuo. Pedro fueron santos, claro. Claro que son santos. Yo me crié ahí, donde todavía mami vive, hay una iglesia católica que es la iglesia de San Pedro y San Pablo, Saint Peter and Paul. ¿Problema con eso? Pero ellos no fueron los únicos santos y Pablo mismo reconoció que cada cristiano era un santo. No solo él, no solo Pedro. Y no solo porque una iglesia o una institución eclesiástica dio o decidió dar ese título a un individuo. Eso es un llamado de identificación a cada cristiano por Dios mismo en Cristo, que están unidos en Cristo Jesús. Entonces, Pedro y Pablo son apóstoles, pero también lo son todos los verdaderos cristianos. Segunda razón, porque todo es una desgracia nada más apartar ciertas personas y llamarlas santas o santos. Porque si se celebra la santidad de una persona, se sugiere que la santidad personal es una excepción a la norma. Sin embargo, es lo contrario. Es lo contrario. La santidad personal es una expectativa de cada cristiano. De cada cristiano. Otra razón es que esto implica que la santidad es algo que se puede lograr.
Ser un santo es algo que es un logro en vez de un don. La razón que nosotros somos santificados en Cristo Jesús y que somos llamados o somos ahora santos posicionalmente delante de Dios es por la gracia de Dios en la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Por la salvación de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. No se puede lograr ser santo. Y eso, si es algo que uno se merece, si eso es un mérito, nadie puede ser un santo. Nadie. Yo no soy un santo por mi práctica. Debo vivir en santidad porque soy santo por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces es una desgracia que entonces una iglesia que no se merece ser santa porque es compuesta de pecadores, va entonces ahora a decidir quién son los santos por sus méritos. La última razón, si alguien dice él o ella es un verdadero santo o santa, debe significar entonces que él o ella es un verdadero cristiano o cristiana. En otra palabra, el santo o la santa aquí en la Biblia es un cristiano, un cristiana. Si eres un verdadero cristiano, entonces eres un santo por el llamado de Dios y el regalo de la salvación. Si somos una iglesia y lo somos, entonces verdadera y lo somos, entonces la membresía de nuestra iglesia consiste ¿de qué? De santos, santas. La última parte del versículo 2 aquí indica la última pieza de identificación que Pablo da en este versículo de lo que es la iglesia o quién es un cristiano. No solo que son santos por el llamado de Dios, y eso es todos los cristianos, pero también todos los cristianos invocarán, mira, fíjense lo que dice aquí. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esto es más de una descripción general de la oración. No tenemos tiempo, pero si leen Romanos capítulo 10, versículos 9 al 14, invocar el nombre del Señor implica confesar a Jesús resucitado como Señor y confiar en Él para la salvación de uno. Romanos capítulo 10, versículo 9, si confiesas con tu boca que Jesús es quien, Señor, y crees en tu corazón que ha resucitado de los muertos, serás salvo. Versículo 14, Romanos 10, todo que invocan al Señor serán salvos. Pero Pablo aquí no solo está hablando de nada más invocar al Señor para la salvación, porque aquí el verbo ahora va no es un verbo que nada más significa algo, una acción completada, se habla de una acción que continúa. Entonces, el verbo indica que esto es un rasgo característico de cristianos y de una iglesia. Consistentemente estamos invocando al Señor, estamos buscándolo, estamos orándolo, lo estamos invocando como nuestro Salvador para su ayuda, para su liberación, para su fortaleza, para su sabiduría, para su consuelo, para su protección, para su aliento, para todo. Sé que esto no es algo que se limita en un sitio específico. Dice aquí que los cristianos lo hacen continuamente y donde quiera también. Todos los que en cualquier lugar invocan del nombre del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se espera que después que
nos vayamos de este culto y volvemos a nuestra casa y a nuestro trabajo y a nuestra escuela y a nuestro... Que vamos a seguir invocando al Señor. Pero también vemos que aquí implícitamente se ve también las dos realidades. La realidad de la iglesia local, que representa que la iglesia universal, porque fíjense que aquí los cristianos invocan en cualquier lugar. ¿Con quién? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces eso nos una también como cristianos, no solo aquí como iglesia bíblica de Miami, pero con otros cristianos y iglesias verdaderas. Hay sectarianismo y eso ayuda a entender entonces lo que después, cuando él condena a la iglesia por todas sus divisiones y fracturas. Imagínense cuando un miembro de la iglesia pone una demanda a otro miembro de la iglesia o otro cristiano delante de un juez secular, pagano. ¿Qué testimonio está dando ahí al mundo no cristiano? Nosotros somos unidos por nuestra identificación, pero no solo porque decimos que somos cristianos. ¿Qué significa eso? Que pertenecemos a Dios. Que hemos sido apartados y dedicados por Él a Él mismo. Nosotros somos santos. Y nosotros invocamos continuamente como hábito, como característica de nuestra vida, invocamos al Señor Jesucristo. Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Tiene esta identificación, tú no eres un cristiano. A mí no me importa cuánto tiempo tú has estado en la iglesia cristiana, si tú has nacido en la iglesia cristiana, si tú has hecho ciertas prácticas religiosas. La identificación de un cristiano no se basa en nuestra práctica o obras religiosas. Se basa solamente en la obra de la vida y la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Solo en Él. Y por eso estamos celebrando la Santa Cena. Porque eso es lo que está proclamando. Eso es lo que está proclamando. Ahora como iglesia corporativa y como cristianos individuales, estamos proclamando que verdaderamente pertenecemos a la iglesia de Dios. Nosotros que verdaderamente pertenecemos a la iglesia de Dios hemos sido santificados en Cristo. Y por lo tanto somos ¿qué? Santos. Hemos sido llamados y apartados por Dios para ser dedicados exclusivamente a Él y a su servicio. Y demostramos la realidad de esa santificación al continuar invocando a Jesucristo como Señor donde quiera que estemos y como vivimos nuestro estilo de vida. Todo hecho posible por la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, cuando nos toman entonces de los elementos de la Santa Cena, que eso sea entonces los puntos de la proclamación de la Santa Cena. Esto es lo que tú eres. Entonces, viva según esa identificación. Amén. Voy a pedirle a los hombres que los elementos. No se imaginan tanta teología ahí en un versículo solo de una apertura de una carta, ¿verdad? Y parte del cuerpo principal de la carta.
Especial porque esto es como dije anterior, una ordenanza que nos une como iglesia, eh, y entonces nos une también a través de nuestra identificación en el Señor Jesucristo, que ahora cuando comamos del pan y tomamos del, eh, y tomamos de la copa, que deberíamos permitir el mensaje, el sermón, no solo de lo que yo dije, pero en sí la verdad que vemos aquí en la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, quiénes somos por la muerte de Cristo, por la gracia de Dios en su muerte. Cristo murió por nosotros eh, para que podamos ser, podamos pertenecer a Dios y ser apartados y dedicados a Él, para entonces ser llamados santos en Él y darlo cada momento, consistentemente como nuestro Señor y Salvador. Si esa no es su identificación, no deberían tomar entonces la Santa Cena. Esto no es un rito religioso que da en sí, en la práctica, gracia. No hay ningún poder espiritual
en la práctica, en el comiendo o bebiendo de la copa en sí. Esto es una práctica para esos que tienen esta identificación y honrar al Señor de esta manera. Y lo debemos entonces practicarlo de una manera que lo agrada a Él y honra el significado de esta práctica. Entonces volvemos aquí a la narración histórica que siempre leemos aquí de Mateo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y esta es la última cena que él tuvo con sus discípulos, y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahí podemos decir que hay dos más piezas de identificación para esos que están en Cristo Jesús, para la gracia de Dios. Somos perdonados. Somos esos que son perdonados y somos esos que van a heredar el reino de Dios. Amén. Vamos a acordarnos de quién es Jesús, Dios Hijo que se encarnó para vivir la vida perfectamente justa y morir para pagar nuestros pecados y para ganar nuestra nueva identificación delante de Dios. Comamos. Ponernos de pie. Esto no puede